Bueno, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Sin Parentesco. En esta ocasión, bueno, como siempre, con Carlos Mejía. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Muy bien, Wilmer, aquí pues un día especial tal vez para todas las madrecitas del mundo, del Perú, ¿no? En el Día de la Madre, Sí, aquí dentro de nuestro país, claro está, ¿no? Que se celebra claro. una fecha algo distinta y queriendo y pretendiendo pues compartir nuevamente todo lo que nos agrada, la investigación, la literatura, la historia, compartir siempre con grandes amigos que nos visitan y sobre todo que nos dan mucha sapiencia en cuanto a estos temas. Hoy tenemos la participación, Wilmer, de nuestro gran amigo que ya nos ha visitado antes, Jorge Arroyo González. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Cuéntanos. Un ¿Qué tal? gusto Buenas nomás, noches. un gusto nomás nuevamente verte aquí. Ajá. Bueno, sí, igualmente. Saludo para todos y cada uno de los que en esta noche nos están escuchando o están viendo. Así es, Jorge, nuevamente un gusto conversar contigo. Y bueno, en esta ocasión vamos a tener un tema que es la relación entre la literatura y la historia. Es un tema muy interesante en realidad y que debería Y ser bastante abordado. amplio, ¿no? Y bastante amplio definitivamente. Claro, porque Así es. Generalmente se toma, digamos, no hay bueno, desde mi punto de vista, no hay una relación, o mejor dicho, los colegios, inclusive las academias, no lo relacionan directamente, ¿no? Al menos no de manera, vamos a ponerlo así, explícita, ¿no? Sin embargo, la relación entre literatura e historia está ahí y está ahí implícita y es muy interesante porque en realidad si tú empiezas a ver los contextos históricos, puedes ver que los autores han estado muy influidos al respecto de esto, ¿no? El romanticismo, el realismo, el simbolismo y diferentes corrientes literarias han sido influidas su creación y su desarrollo por el contexto histórico en el cual se han desarrollado. Inclusive los autores han creado diferentes formas de literatura a partir de el contexto histórico en el cual se encuentran, ¿no? Entender el autor también implica entender el contexto histórico en el que se encuentran y muchas veces aprender y leer de los autores implica también aprender de la historia, del contexto histórico en el cual se encuentran inmersos. Entonces hay una relación muy fuerte, una relación intensa entre ambos, ¿no? Literatura e historia. ahí he visto también, antes de dejarle la palabra a Jorge, hay cierta, digamos, cierta mala observación en cuanto a algunos historiadores cuando se refieren a la literatura. Cuando se comentan de repente algunos hechos que se pueden haber eh, ¿no? Deducido de una novela literaria, una novela histórica, se dice, ah, ya, pero eso es literatura, ¿no? Bueno, ahí está el contexto literario. Entonces, como que se ve y se toma en cuenta que la literatura va más a la subjetividad y no es un referente, ¿no? Un referente que podría de repente, de alguna manera, motivar, de alguna manera informar algo relacionado con lo que ha sucedido, con los hechos, ¿no? Pero yo creo que ese vínculo está ahí, ¿no? Implícito, y creo que muchos nos hemos amado tal vez la historia gracias a los textos literarios de ese tipo que nos han brindado ese tipo de, digamos, de motivación, ¿no? ¿Qué me dices, qué nos dices, Jorge, al respecto? De repente, para empezar, tener como punto de partida este aspecto específico del tema de hoy. Uno es que la verdad es que no sé exactamente a qué historiadores te refieres, porque lo has dicho de manera genérica, Genérica, claro. entonces no sabría, no podría coincidir con lo que estás diciendo, pero sobre lo que Wilmer dice, ahí hay un punto que lamentablemente la reforma educativa que se da en el Perú a partir de la década del 90 en adelante agravó más el divorcio entre la literatura y la historia, ¿no? Y me explico un poco mejor. Antes de la reforma de los años 90, me refiero a la fusión de cursos en áreas, ¿no? En áreas de aprendizaje, ¿no?
existía el curso de lengua y literatura, ¿no? Y este curso consistía durante los 5 años de la secundaria, que los 2 primeros años sería lo que conocemos como gramática, ¿no? El estudio de la gramática, lo cual nos ayuda a poder expresarnos mejor de manera oral o escrita. Y a partir del tercero de secundaria empezaba eh, o se le añadía al estudio de la gramática de nuestro idioma, se le añadía la literatura, ¿no? Entonces empezamos con literatura española, ¿no? Puesto que nosotros somos herederos de ese idioma, ¿no? Luego entrábamos en cuarto de secundaria a lo que es literatura peruana, ¿no? Para tratar de conocer a los referentes de lo que era eh, la mencionada literatura peruana, y finalmente en quinto de secundaria se llevaba historia universal, ¿no? Entonces, Literatura, aparentemente ahí literatura universal. literatura universal, ¿no? Entonces, aparentemente ahí llevaríamos pues lo que se conoce con el nombre de los clásicos, ¿no? Desde las Desde fábulas el de Sopo, clasicismo, ¿no? clasicismo, ¿No? no desde el Las clasicismo fábulas de Sopo, grecolatino, ¿no? ¿Perdón? desde el clasicismo grecolatino. Por ahí es el punto de partida. Inclusive en algunos enfoques lo tomaban desde las literaturas antiguas. He podido apreciar, aunque no era tanto, más se iniciaba desde el mundo clásico grecolatino. A partir de ahí empezaban con lo demás. Claro, definitivamente dentro del contexto de Esopo. Pero permíteme, Jorge, tú nos comentabas un poco que los primeros años, primero y segundo, eran más gramaticales, pero sí se hablaba de literatura, se hacía la teoría literaria, claro, algo simplista. Se leían también textos, se reconocían autores, se hablaba de los géneros. Claro, la historia en sí, específicamente, la historia de la literatura, se enfocaba a partir del año el tercero. Ahí sí, desde un contexto histórico y un contexto de acuerdo a lo que se daban los acontecimientos en el mundo, a partir de ahí. Más o menos así lo noto porque en esos tiempos yo también era estudiante, quizás tú también, ¿no? Ujú. Bueno, puedo continuar entonces. Claro, claro, Ok, sí, sí. entonces, a partir de los años 90, ¿no? Esta división que existía, ¿no? De los cursos, ¿no? Aparecen las áreas, ¿no? Entonces, aparece el área de comunicación. En el área de comunicación, ¿qué cosa es lo que tenemos? Evidentemente, una currícula diferente, y se trata de solucionar el problema porque se deja a un lado la literatura, ¿no? Ya no se lee, y no es que tampoco se haya leído en los años 70, en los 80, ¿no? Porque lo que se mandaban eran fragmentos, ¿no? Que uno pues podía conocer, eh, tal o cual argumento de una novela o de un género o de lo que fuere, ¿no? Entonces, a finales de los años 90 aparece, o inicios del siglo, de nuestro siglo XXI, aparece el plan lector. Entonces, en el plan lector no es otra cosa que el intento por querer hacer que los chicos, los estudiantes, que los escolares lean, ¿no? Pero lamentablemente ahí nos enfrentamos a otro problema, que es no le puedes obligar al estudiante a leer algo que no le gusta, sino hay que hacer lo contrario. Eso es por un lado. Por el otro lado es que en muchos colegios particulares donde se elabora el plan lector, estos se hacen dejando a un lado a los profesores de historia, porque se entiende que los profesores de comunicación o el área de lengua y literatura conocen cuáles son los textos que se pueden leer o que se adaptan mejor a un adolescente. Entonces aquí vemos ya que el divorcio es total y completo, ¿no? Porque si el profesor de historia ya no está incluido en la elaboración de un texto, de un plan lector escolar, entonces, ¿cuál es el espacio que le queda a la historia? Porque por lo general se piensa de que, historia, hay que leer libros de historia, ¿no? Y eso no es así. No necesariamente tiene que ser así, porque los escolares no están, entre comillas, preparados para leer a historiadores. Y es por eso que en la década del 80 hacia atrás, eran los profesores de historia quienes escribían sus propios textos, sea el caso de Juan Castillo Morales, de Antonio Guevara Espinosa, Bueno, llevar a el los famoso Gustavo clásicos. Posmuso, Alfredo Rebasa Yes. Acosta, y no solamente era en el caso de historia, sino también para el caso de biología, está el señor Pedro Coronado Arrascue, y otros, podríamos seguir
la noche hablando pues de cada uno de los profesores que publicaban sus propios libros. El punto es que eh, hemos estado los últimos 20 años con estos planes lectores, ¿no? O casi 20 años con estos planes lectores, en donde se observa, si uno tiene la oportunidad de analizarlo, se da cuenta de que no hay ni novelas históricas ni historia novelada, que son dos cosas diferentes. Entonces, eso representa un problema a la hora de estudiar historia. ¿Por qué motivo? Porque si no hay libros de historia diseñados o escritos o preparados o producidos por profesores de historia, entonces la pregunta es, ¿cómo es que aprende a reflexionar un adolescente o un escolar sobre la historia? Y es ahí donde tendría que entrar la literatura, ¿no? Pero la literatura de no ficción, ¿no? Si no vale decir la historia novelada, pues, ¿no? O las novelas históricas, ¿no? Son las que podrían llenar ese vacío que es palpable, ¿no? En las instituciones educativas, ya sean tanto privadas como públicas. Así que quería añadir un poco de repente lo que notas comentando acerca del plan lector, que dices una gran verdad en cuanto a esto, porque el plan lector en los últimos años, porque yo recuerdo cuando estábamos en la primaria, en los libros se colocaban algunos fragmentos de novelas históricas, fragmentos de novelas tan bonitas en primaria, me acuerdo que de los perros hambrientos, ¿no? El plan lector ha buscado supuestamente crear un gusto por la lectura en los estudiantes. Sin embargo, ha pecado de demasiado simplismo, porque si vemos hasta los textos de plan lector que aparecen en sexto grado y en primero de secundaria, parecen pues vinculados a la lectura de un chico muy menor, ¿no? En comparación a lo que podría él dar. Entonces, eso es por un lado. Por otro lado, qué textos se están tomando en cuenta. Mayormente algunos textos actuales, ¿no? He visto en este plan lector que salen sobre textos fantásticos, textos bastante relacionados con lo terrorífico, en fin, con la vida adolescente y nada más, ¿no? Por ahí, Vargas Llosa en algún momento lo dijo, ¿no? Una literatura light, ¿no? Una literatura light que puede ser fácilmente consumista y da una falsa sensación de ser uno un buen lector, ¿ah? Es una falsa sensación errónea, porque si le pones un libro de repente con todo ese aspecto general de la historia y un poco más complejo en ese ámbito, no lo leen, ¿no? Lo dejan a la mitad, ¿no? Porque Vargas Llosa mismo hablaba, ¿no? La novela debe ser total, ¿no? Y una novela total no implica solamente el aspecto argumental de los personajes, su vida, sus pasiones, sus vivencias, sino también todo el contexto social que involucraba esa época y cómo afectaba a ellos, con una explicación interesante. Y como las novelas de Tolstoy, ¿no? Estamos hablando de aquellas históricas del siglo XIX, ¿no? Wilmer, ¿qué nos Bueno, si dice? yo tuviese la oportunidad, disculpa que te corte, pero si yo tuviese la oportunidad de preguntarle al señor Vargas Llosa, ¿no? En base a su experiencia pedagógica en un colegio de, de provincia o de Lima, ¿no? ¿Por qué se atrevería? Si eso es aplicable hoy en día, evidentemente la respuesta es no, porque Aplicable, ¿no? no sé, o sea, el señor Vargas Llosa definitivamente eso es su opinión y cada uno puede tener la suya y es perfectamente válida porque es su opinión, pero eso no responde a una realidad educativa, porque habría que preguntarnos cuántos de nosotros en tercero de secundaria hemos leído El Quijote. O sea, un adolescente de 14, 15 años de hace 20, 30, 50 años atrás realmente podía leer, comprender y entender el significado que tiene el ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha. O sea, definitivamente hay literatura que por más buena que sea, por más clásica que sea, y yo aplaudo esa literatura porque es lo que, si son clásicas, si son eternas, es por el valor que tienen y que han legado a la humanidad. Pero definitivamente, o sea, darle a un adolescente, ¿no? Y mucho más a estas alturas, ¿no? Una novela como el Quijote, por poner solo un ejemplo, o la misma Ciudad de los Perros, ¿no? La misma Ciudad de los Ujú. Perros, o sea, esa novela, debido al estilo que introduce el propio Vargas Llosa, es una novela que no se entiende, una novela que o sea, porque está hablando el jaguar, luego está hablando el poeta, luego está hablando otra vez el jaguar, entonces es una novela que puede marear y que habría que preguntarnos si definitivamente Víctor Hugo, los clásicos, ¿no? Víctor Hugo, Vargas Llosa,
Cervantes, ¿son realmente lecturas para adolescentes? Jorge, Pues disculpe que te interrumpa. si queremos formar un hábito de lectura, o sea, realmente se puede iniciar el hábito de la lectura con estos monstruos de la literatura. Yo dejo Claro, ahí claro, la hay una interrogante, pregunta, ¿no? algo, una interrogante, es complicado. Pero para ahí está la labor del docente, pues. Ahí está la No, labor pues, del profesor que guíe. No necesariamente va a haber, como dijo en su momento, y muchos autores, ¿no? Que han leído a Cervantes en diferentes etapas, en la etapa adolescente, en la etapa juvenil, en la etapa adulta. Entonces, Claro, aquí habría que ver la forma, cómo se genera el ambiente. Por ejemplo, si vamos a leer a nosotros, a José María Arguedas, porque por ahí hay un concurso que se llama así dentro del magisterio, concurso José María Arguedas, tenemos que darle todos los conocimientos de lo que era el contexto indigenista de esa época. Y esto aborda un trabajo transversal que se puede lograr con historia mediante proyectos. Los proyectos generan que varias ciencias, o en todo caso varias áreas, se involucren. Entonces, si se puede generar todo ese contexto, no, sí podría haber un entendimiento y no necesariamente podemos decir que esto no le va a generar el gusto. Primero, es claro. que no lo van a entender, no lo Yo entienden porque no particularmente, conocen nada del contexto, no conocen nada del autor, absolutamente. ¿Cómo lo voy a entender? Difícil, ¿no? claro, ¿Cómo lo va a mira, pretender? particularmente más allá de idealizaciones, creo yo que ni, al menos yo como que fui estudiante en los 90 y tal vez otras personas que han estado anteriormente en los 70s y 80s, podemos ver de que más allá de cuestiones idealizadoras, el estudiante peruano nunca ha estado preparado para leer cierto tipo de Preparado. lectura, ¿no? O sea, Ese es el detalle, ahí preparado. es la cuestión. O sea, ni en los 70s ni en los 80s, y yo no sé si antes, pero ya en los 70s, 80s y 90s, el alumno promedio de secundaria no ha estado preparado para enfrentarse a ese tipo de literatura, ¿no? Yo recuerdo que nos mandaban a leer La Nos mandaban a Odisea, leer, pero el profesor no lo leía en clase. Nos no, no mandaba, leer, lean nomás. mandaba a Lean. leer, pero igualmente no lo entendías, o sea, No lo salvo algunos entendías. de nosotros que de repente algo nos gustaba por ahí, pero salvo eso, la gran mayoría no lo entiendes, ¿no? Entonces ahí viene la problemática. Aparte que también, yo te lo digo un poco como recordando esa época, literatura por un lado, historia por el otro, y nunca había una relación entre lo que tú Exacto. leías, que realmente sí contaba parte de la historia que tú estás leyendo. Claro, exacto. Esos son proyectos. Varios. Los proyectos trabajan transversalmente con Claro, no había varias áreas. especialidad. No había. Y ahora Yo me acuerdo, tampoco hay, ¿ah? no, Tampoco lo hay ahora. tampoco, ¿no? Tampoco lo hay. Eso, Debería, ese trabajo generaría. eso es problemática, porque yo me acuerdo que yo leía Madame Bovary, ¿no? De Flaubert, que Proveer, Madame ajá. Bovary es un monstruo, entonces ahí yo me acuerdo que sí, al menos en mi caso, yo sí traté de entenderlo todo, pero igual no había esta cuestión de entender que a partir de Madame Bovary, pues del siglo XIX francés, ¿no? No, al menos No parte de sabía, la... no te No, imaginabas no, cómo era el contexto. nada. La ciudad de Entonces, Rouen, nada de eso. y ese divorcio se va a Claro. Porque ese contexto es interesante cuando lo puedes comparar con el plano nuestro. Las ciudades de París tenían una diferencia total con la gente que vivía en los pueblos aledaños, como Rouen, igual como sucede acá, en los tiempos actuales. Hay inclusive un plano comparativo que sería interesante. ¿Por qué? Por la gente de la ciudad de Lima, comparación con la gente de provincia. Había toda una diferente concepción y sobre todo una Y en ese discriminación. caso, Ujú. ahí sí coincidiría de que a veces Vargas Llosa, claro, puede hablar desde un tema interesante, desde lo que él piensa, pero cuando pisas tierra y empiezas a ver cómo los adolescentes manejan la cuestión literaria, sí, pues lastimosamente no puedes Lastimosamente. introducirlos a cierto tipo de literatura porque no están preparados. Y que en Sí. serio, en realidad, yo creo que sí debería introducirse al adolescente a una literatura que pueda realmente asimilar y pueda ser más de su propio, no sé si más útil, pero al menos que tenga que ver más con su propia realidad y con sus propias vivencias, ¿no? Porque la literatura al final es eso. La literatura al final lo que me parece, desde mi punto de vista, que me puedo equivocar, la Claro, claro. literatura tiene que ver también con lo que tú propiamente, cómo te relacionas con tu propia realidad, ¿no? O sea, al final la literatura puede hablar también de lo que tú, o de alguna manera tu realidad, tu contexto, y puedes de alguna manera sentir eh, esa relación, esa afiliación
entre lo que se escribe y lo que es tu propia vivencia, ¿no? No sé, me parece que por ahí puede ir con el adolescente. No sé qué dices, Jorge. Es difícil con él, pero se puede lograr, ¿no? Lo que yo Se logré puede hasta lograr. ahora, bueno, lo que he experimentado en algo, por ejemplo, un momento en que se dio la famosa mi novela favorita, ¿recuerdas? Por programas. Y esto generó, cuando lo apliqué La Dama de las Camelias, sí generó en un grupo, no en todos, porque eso es un trabajo mayor. Hay que hacerlo en historia, hay que hacerlo con lo demás, con las demás como en áreas vinculadas, ¿no? Para que haya un producto adecuado y se genere toda esa motivación, porque sí, sí logró. Recuerdo que, bueno, los años han pasado y yo, de acuerdo a mi experiencia particular, 15 años atrás, cuando empecé como docente, los chicos leían más que ahora, un poco más. Yo recuerdo que empecé en el Ya. colegio Copérnico y la motivación que traté de generar en ellos fue con un vídeo, ¿no? Un vídeo sobre lo que era Si no vean el frente. Y estos chicos me consiguieron las novelas, miren, un grupo. Se Ya. motivó tanto y comenzamos a leerlas ahí. Esto fue con la película que se dio en los años, los años 70, 1979. Y precisamente como tú decías, Jorge, a veces habla un autor, otro autor, esas son las técnicas narrativas. Y justamente en la película esa se podía explicar muy bien las técnicas narrativas, porque el autor daba saltos al pasado y se llenaba de pensamientos propios y volvía al presente nuevamente. O sea, hay cosas, hay recursos que nos pueden ayudar de alguna manera, ¿no? De alguna manera para lograr cierto interés en los estudiantes. No digo que esto es la solución, definitivamente, porque esto es algo que viene desde primaria inclusive, porque en primaria sí se puede buscar lecturas literarias bonitas y con el profesor como protagonista ahí para que pueda guiarlos con sus estrategias, ¿no? Así es. Así es, Jorge. No sé qué opinas al respecto en ese sentido. No, y estaba pensando en, no sé si antes se leía más, ¿no? Yo creo que ahora se lee más, ¿no? Y voy a valerme de este dato histórico, ¿no? Eh, ¿cuándo empieza, cuándo empieza la explosión de alfabetización en el Perú? De alfabetizar, ¿no? O sea, ¿cuándo empieza esa campaña donde se busca tener una mayor cantidad de estudiantes alfabetizados, ¿no? Y un hito importante es la Constitución de 1979, ¿no? Que da el derecho al voto y ahí se puede saber cuánto era la gente que, o sea, por el crecimiento, ¿no? de la bolsa electoral, uno puede saber cuánto era la cantidad aproximada de gente analfabeta, ¿no? Lo que pasa es que ahora los chicos no leen libros físicos, Esas. ¿no? Los chicos no leen libros físicos. Y uno, porque, entre otras cosas, porque un libro es caro. Comprar un libro puede resultar caro, ¿no? Imagínate si tienes dos hijos, ¿no? Entonces, si tienes tres, ya ni qué hablar, ¿no? Pero los chicos leen más porque están en línea, están leyendo, ¿no? Están leyendo en Facebook, están leyendo. El problema es qué cosa es lo que leen, ¿no? ¿Qué es lo que se les da a leer? Pero sí están leyendo, ¿no? Por ejemplo, los adolescentes de hace 20 años, cuando salieron, perdón, hace 30 años, salieron estos periódicos deportivos, ¿no? Entiéndase todo Sport, del Bocón, ¿no? El boom Entonces de lo los compraban, chichas. Ajá. ¿no? Lo compraban, ¿no? Los diarios deportivos, no estoy hablando de los diarios chichas, estoy hablando de los diarios deportivos que se especializaban Claro, pero única y exclusivamente en a- fútbol, ¿no? aparecen Entonces, paralelamente aparecen. Ajá. bueno, ya. Entonces, el caso es que los chicos leen eso, ¿no? Mientras que podemos hacer la comparación y qué es lo que leían las niñas, las señoritas, ¿no? Pues las señoritas siempre han sido más propensas a leer, pues, novelitas tipo Corín Tellado y ese tipo de cosas. Pero como se pierde esa industria, ¿no? Del papel, ¿no? Se pierde esa industria del papel, entonces ahora todo lo encontramos en la red. Pero no se puede dejar de un lado, ¿no? De que el problema de comprensión lectora es porque muchos de estos niños y adolescentes tienen padres, abuelos analfabetos. Entonces, si tu padre y tu madre
¿no? Si tus abuelos son analfabetos, ¿eso qué implica? Que no va a haber un libro en la casa del abuelo, pues cuando vas a visitar, ¿no? Entonces, como no hay ese libro, entonces no te llama la atención, no te jala, no te sientes inspirado a, ¿no? En mi familia nosotros teníamos un abuelo, ¿no? Que tenía su propia biblioteca, ¿no? Entonces uno cuando iba a visitar al abuelo, ¿no? Veía pues los libros, ¿no? En la casa materna, aquí con mis padres, ¿no? Teníamos libros, pues, ¿no? El castigo no era, no te vas a ver televisión ni esas cosas, ¿no? Sino era, te mandaban a leer algo que no te gustaba. O sea, ese era el castigo aquí, pero en cambio no todos los hogares, ¿no? Responden a esa dinámica, ¿no? ¿Por qué razón? Porque o sea, estamos enfrentándonos a una realidad de analfabetismo en el Perú, ¿no? Ahora, el gobierno de Alan García, el gobierno 2006-2011, asegura que erradicó el analfabetismo, ¿no? Bueno, habría que ver qué se entiende por erradicar el analfabetismo, ¿no? Pero lo que sí es seguro es que el gobierno siguiente, ¿no? El de Ollanta Humala, no construyó sobre lo que el aprismo había dejado, ¿no? Vale decir, no verificó si realmente la gente que había sido sacada del analfabetismo realmente habían dejado de serlo, ¿no? Entonces, eso es un proyecto que no se ha sostenido en el aire, ¿no? Entonces, todavía tenemos, imagínate, no estamos 2023 y tener un 5% de población analfabeta en el siglo XXI, en el siglo del conocimiento, o sea, eso es una locura, pues estamos mal, ¿no? Estamos graves, ¿no? Entonces, es bien difícil generar un hábito de lectura cuando tienes esa carga encima, ¿no? Esa carga que se llama analfabetismo, que está presente en padres, en abuelos y ni qué decir en bisabuelos, ¿no? Entonces, es bien complicado. Ahora, por otro lado, la pregunta es, ¿qué es lo que busca el plan lector? ¿Que el chico lea literatura o que el chico le guste leer, ¿no? O sea, ese es creo yo, la pregunta a resolver, ¿no? El chico lea al Quijote o que le guste leer, ¿no? Porque yo lo puedo poner con esta situación, ¿no? Si un joven está acostumbrado a leer, entonces no va a tener ningún problema cuando llegue a los últimos años de la secundaria o cuando llegue a la universidad, si es que quiere ir a la universidad, ¿no? Porque no todos están obligados a ir. ¿Por qué razón digo esto? Porque como está acostumbrado a leer, entonces le van a dar un texto que de pronto tiene que llevar un curso obligado, ¿no? Ponte por ahí Historia del Perú, ¿no? No porque estemos hablando de ese tema, sino porque es uno de los cursos que te obligan a llevar en la universidad, ¿no? Realidad nacional, dale el nombre que quieras, ¿no? Perú, problemas y desafíos, ¿no? Entonces le van a dar una lectura que de pronto a él no le gusta la historia, ¿no? Pero como está acostumbrado a leer porque ha tenido las bases de un plan lector que le han permitido tener gusto por la lectura, entonces ya no hay ningún problema con esas 35, 45, 50 páginas que le pueden dar para un control de lectura. Yo creo que por ahí va la cosa, ¿no? Entonces, ¿cómo generas el gusto por la lectura? Creo que esa es la pregunta, ¿no? Y de ahí, como bien estaba mencionando Carlos, hay un trabajo que es transversal, ¿no? Bueno, como estábamos mencionando esta, este trabajo, ¿no? En el que la transversalidad debería tener, pues, o debería ser un motor principal de lo que es el plan lector, ¿no? Transversalidad que evidentemente se puede encontrar en el DCN, ¿no? En el diseño curricular nacional, que es este documento que utiliza el Ministerio de Educación a fin de poder poner las pautas para la enseñanza de lo que es la educación básica regular, ¿no? Inicial, primaria, secundaria. Pero este documento puede ser ignorado, ¿no? O puede ser también debido a que una de sus características es que es flexible, puede ser malinterpretado, ¿no? Y llegar a la situación a la que hemos llegado, ¿no? Que es, ¿qué desarrollamos en el plan lector? ¿No? ¿Cuáles son los libros para leer en el plan lector? Entonces, si uno se fija, no puede tener hijos, sobrinos o algún familiar, y se fija en la lista de útiles donde está el plan lector para el inicio del año,
va a encontrar pues cosas total y completamente desproporcionadas. Y ya yendo a lo que nosotros, al tema que nos ha congregado esta noche, ¿no? No hay pues novelas históricas, ¿no? Ni tampoco historia novelada, ¿no? Entonces eso es un problema, ¿no? Porque si el escolar en sí, ¿no? Inicial y perdón, primaria y secundaria, si el escolar en sí no está leyendo libros de historia de acuerdo a su edad, entonces, ¿cómo puede aprender historia? Entonces, se están dejando dos aprendizajes en el aire, ¿no? El aprendizaje de la historia, ¿no? Y el aprendizaje de lo que es o lo que se conoce como comprensión lectora, ¿no? Y evidentemente está por fuera también el aprendizaje de la literatura, ¿no? Si uno hace un sondeo a profesores de tercero, cuarto y quinto de secundaria, profesores del Estado me refiero, ¿no? Si realmente enseñan literatura, la respuesta va a sorprender a más de uno, ¿no? No se enseña literatura en las escuelas, ¿no? Las escuelas nacionales, ¿no? Porque hay otro cantar dentro de las escuelas privadas, ¿no? Debido a pues que el examen de admisión te piden literatura, ¿no? Entonces ahí lo que te van a decir es, ¿cuáles son los autores representativos de la generación del 50, ¿no? Del boom latinoamericano del 50, no marque usted la respuesta correcta. Ya, pues entonces, Enrique López Albuquerque no pertenece, pues, a esa generación. Pero eso no es literatura, pues. Eso no es literatura. Claro, lo que estaríamos hablando es que en realidad desde el colegio estatal, o sea, en educación estatal, no existe una cuestión de entender los autores, la literatura o la historia de manera relacionada, ¿no? Yo creo que, ahora, no sé qué tanto los privados tengan esa cuestión, ¿no? Pero al menos en los estatales siempre se ha manejado el tema de manera distintiva, ¿no? Por un lado literatura, por un lado historia. Y ahora no sé qué tanto ha mejorado o ha empeorado la educación en ese sentido, pero yo recuerdo de que en historia, por ejemplo, la guerra con Chile, más allá de la guerra con Chile no llegabas, ¿no? O sea, y te la enseñaban así a medias, y Muy eso, rápido, ¿no? demasiado rápido. Y en literatura no llegabas del siglo XIX, por ahí el XX, algo, ¿no? O sea, tampoco. Entonces, eso era un problema, ¿no? Al final no entendías bien el proceso histórico y la cuestión literaria en general, ¿no? Ahora, los estatales, no sé, como te digo, qué tanto habrán mejorado en ese sentido, ¿no? En los particulares me parece que se está haciendo un esfuerzo tal vez mayor, pero tampoco no creo que lleguen a relacionar así en Wilmer, su yo creo totalidad que ambas por ahí esferas. tal vez se pueda estar confundiendo qué cosa es lo que se tiene que enseñar, ¿no? O sea, Ujú. si vamos a decir que vamos a enseñar literatura, entonces eso implica conocer eh, las distintas etapas que pueda tener los géneros literarios, ¿no? El realismo, el romanticismo, ¿no? El realismo mágico, que impone el colombiano García Márquez, ¿no? Ujú. O sea, ¿eso es lo que queremos, que los chicos aprendan literatura o queremos que los chicos lean literatura? ¿No? O sea, por ejemplo, vuelvo y repito, ¿no? A mí me parece que era una locura que a un adolescente le digan que lea el Quijote, ¿no? Una Ujú. cosa es que le des referencias sobre el Quijote, pero como no se ha trabajado el plan lector, ¿no? O sea, vale decir una lista de libros. O sea, el plan lector supuestamente son 10 libros que un adolescente o un escolar debe leer, ¿ya? Durante el año escolar, un libro al mes, ¿no? Entonces, ahí es donde se trabaja lo que es la lectura, ¿no? La comprensión lectura, ¿no? La comprensión de lo que se lee, lo que se entiende, si argumenta, si no sabe argumentar, si sabe identificar o no eh, el argumento de la obra, las ideas secundarias, personajes, con quién se identifica y con quién no. Pero en literatura hacemos otra cosa, pero lamentablemente no se hace ni uno ni el otro, ¿no? Y eso es un problema. Y a eso vuelvo a insistir en la idea, ¿no?
con todo el ánimo de ser recalcitrante, ¿no? El hecho de que en el plan lector, a la elaboración del plan lector, los profesores de historia están por fuera, no se les pide una opinión. Y voy a poner un ejemplo, ¿no? Si yo quiero, si yo quiero que un escolar aprenda sobre la independencia del Perú, ¿qué le doy a leer? O sea, ya, un video, ya, pero ya, el video de pronto pues es muy abstracto, ¿no? Entonces, ¿qué le doy para que lea y pueda aprender sobre la independencia del Perú? Ahora, teniendo en cuenta el gran desafío que ya hemos mencionado, ¿no? De que muchos escolares de hoy en día son descendientes de analfabetos, o de pronto son alfabetos funcionales, ¿no? Pero que no hay libros en sus casas, no tienen ese contacto con lo que es la semilla, ¿no? Del gusto de leer por placer. Entonces, ¿cómo haces Ujú. eso? No le vas a dar, pues, una novela de 200 páginas, pues, ¿no? Sobre la independencia, ¿no? Y ahí creo yo que, por eso voy a poner un ejemplo, ¿no? Que un texto corto, llámese cuento, o esta tradición de Ricardo Palma que se llama Con días y ollas venceremos, ¿no? Que son pues 4, 5, 6 páginas, ahí puede el lector, ¿no? Puede envolverse en el tiempo, en el espacio, en los personajes, y si el profesor de literatura es el que está sugiriendo la lectura, entonces puede explicar el estilo, el género y todo lo que significa Ricardo Palma como literato. Si es el profesor de historia el que está señalando la lectura, entonces pues para él le será mucho más fácil explicar cómo San Martín entró a Lima sin disparar un tiro. Eso es lo que no se está trabajando, ¿no? Y así podríamos poner distintos ejemplos, ¿no? A los chicos en quinto de secundaria, ahora que se ha creado este curso, ¿no? Que no sé cómo lo van a introducir a un currículum que está basado por áreas, ¿no? Pero hay un curso, ya verán pues los técnicos del Minedu cómo lo hacen, ¿no? Pero historia del terrorismo. Oye, a mucha gente como persona Santiago Roncagliolo les caerá recontra mal, ¿no? Porque es caviar, porque es merluza, porque es lo que sea, ¿ya? Pero Abril Rojo es una novela que más allá de que haya ganado el premio Alfaguara y todo lo que quiera, es una novela donde uno puede entender cómo funcionó Sendero Luminoso, ¿no? O sea, es una novela que debería ser pues obligatoria, ¿no? Y es una novela eh, que, vuelvo y repito, tiene esas características de poder saber el contexto histórico de uno de los sucesos más relevantes de los últimos 40 años de este país. Se pide, se exige, se lee, o sea, y estamos hablando para chicos de quinto y secundaria, ¿no? Que ya no deberían tener ningún problema con leer una novela de 300 páginas, ¿no? Yo creo que por ahí va la cosa, ¿no? Si el plan lector, o sea, ¿qué cosa es lo que queremos hacer con el plan lector, ¿no? Hacer que la gente lea literatura, Ajá. ¿no? Y darles a leer, pues, Conversación en la Catedral, o hacer que la gente sienta placer por la lectura, que lo encuentre no solamente con lo que se dice siempre, ¿no? Que la lectura te da nuevas palabras, que escribes mejor, que no, o sea, aparte de eso, debe haber un placer, pues, por la lectura, porque la lectura te permite no solamente aprender, sino también te permite desarrollar el pensamiento abstracto, la capacidad de ensimismarte y así de esa manera poder concentrarte, cosas que hoy en día no se observan, pues, ¿no? Por la cantidad de estímulos que tenemos a partir del uso de, el celular, pues, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, es que es un poco difícil, creo yo, a veces, de repente, para cierto tipo de profesores, dependiendo también su propia, digamos, el background, ¿no? Lo que tengan atrás ellos sobre lo que es literatura e historia, ¿no? Yo creo que también uno de los problemas es que el profesor qué tan preparado podría estar para desarrollar ese tipo de cosas, ¿no? Eh, Creo yo, no sé, lastimosamente que hay docentes de que de repente no tienen no digo o no han sido preparados, no han sido instruidos para poner ambas, ¿no? Literatura e historia en un solo,
sitio, ¿no? Y poder desarrollar su clase de manera eh, competente, ¿no? De repente a veces yo he escuchado o yo he hablado con profesores de historia que les llega altamente la literatura, ¿no? O sea, así, y yo lo digo con cierta pena, ¿no? Claro, Yo he sí. conversado con docentes, ¿no? Justamente, profesores. Yo he Minimizan un conversado poco a la historia, ¿no? A la literatura, la minimizan. a la literatura, porque yo conversé con docentes de historia, bueno, por ahí la experiencia que yo tengo, ¿no? De un docente de historia, y como que minimizando la literatura, ¿no? Como diciendo, no, pero eso es tal, ¿no? No sé, Pero, y es un poco la perspectiva que yo tengo, ¿no? No debería ser así, pero bueno. pero Wilmer, habría que ver también una cosa, ¿no? Si realmente esa persona que está ejerciendo como profesor de historia es profesor, o sea, es pedagogo, ha estudiado educación, ¿no? Porque por lo general, o no por lo general, sino durante muchos años, ¿no? ¿Cuál ha sido el destino del estudiante de historia que egresa de la universidad? No trabaja como historiador, termina entrando a un colegio. Entonces, en el colegio, o sea, el historiador comete un grave error, ¿no? Él no está preparando historiadores, él está enseñando a adolescentes, a niños, ¿no? Historia. Entonces, para eso necesitas una preparación, lo que se le llama la didáctica, ¿no? La pedagogía, ¿no? En el sentido más simple o el significado más simple de la palabra viene de acompañar, ¿no? Acompañas en el aprendizaje, pero un historiador o un literato, porque también ocurre lo mismo, hay gente que estudia literatura y que termina de profesor de lenguaje, ¿no? De lenguaje y de literatura, ya sea en colegios secundarias o en academias, porque en primaria no se ve tanto eso, ¿no? En primaria es bien difícil encontrar un historiador trabajando en primaria, pero en secundaria ahí es donde viene, creo yo, el punto de quiebre, ¿no? En permitir que gente que no está preparada para transmitir conocimiento ejerza como tal, ¿no? Entonces, en ese sentido, el colegio de profesores ha fracasado rotundamente, ¿no? Aquí ¿Por qué habría que razón? ver, ajá. Sí, 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 ¿Por qué sí. razón lo digo? Porque estás introduciéndote en un terreno, o sea, es impensable pues que un médico, o no sé, pues por más biólogo que tú seas, ejerzas medicina, ¿no? O sea, serás un capo sabiendo sobre arterias y sistemas digestivos y demás, pero no vas a ejercer como médico, ¿no? Entonces, es lo mismo. Se ha manoseado de tal forma o se ha desvalorado de tal forma la carrera del profesor, del docente, que mucha gente, y lo mismo pues, ingenieros, profesores de matemáticas, matemáticos, profesores de matemáticas, químicos, profesores de química, porque no han encontrado el terreno para desenvolverse como tales, ¿no? Entonces, ¿qué les queda? La docencia. ¿Y por qué hay espacio para esta gente? Porque a partir de la década del 90 se ha masificado la educación privada de tal forma que cualquiera podía llegar a ejercer la docencia en los colegios particulares que han explotado, ¿no? Por toda la superficie de nuestro territorio, ¿no? Porque no solamente es un problema aquí en Lima, o sea, tú también te puedes dar una vuelta por Huaraz y vas a encontrar que en un colegio particular hay un historiador que está haciendo que es el profesor de historia. Entonces, eso es un problema que afecta terriblemente, ¿no? En la elaboración de los planes de lectura, ¿no? Y si a eso le agregas que el director del colegio o el encargado de la elaboración del plan lector tampoco tiene conocimientos o nociones básicas de lo que es pedagogía o dirección o gestión pedagógica, entonces la torta se va complicando cada vez peor, pues, ¿no? Efectivamente, ¿no? Yo lo que he encontrado inclusive en colegios particulares es que, y creo que da para otro programa, ¿no? Pero, por ejemplo, yo he encontrado en colegios particulares que la directora o el director es solamente una firma, solamente para la firma, no sé, ¿no? De Para los la UGEL, para documentos. la UGEL, para el documento que se va a la UGEL. No, y esos son otros todavía, ¿ah? Ni siquiera el director está ahí. Es el encargado, el Claro. gerente, el director es el que firma nada más. Viene a firmar y Por todo eso, para. eso es lo que estamos diciendo, pues no, la firma No, que no, se no, va para la UGEL. claro, pero ese Sí, ni sí, sí. siquiera está presente, Y ni el siquiera está presente director, ahí.
Sí, Simplemente el es tácito, subdirector, viene, firma y nada más. Hay nada otros más. que sí están dirigiéndolo eso, pero no son pedagogos. Habría No, que no, ver no son pedagogos. no son pedagogos. Es que se han asociado tanto, como dice Jorge, la cuestión de pedagogía, de educación, que se cree que cualquiera puede ejercer cierto tipo de, eh, vamos a ponerlo así, de gestión, ¿no? Por ejemplo, yo he visto que el subdirector, que el último está ahí, resulta ser una persona que no, o subdirector o subdirectora, que tampoco no tiene una cuestión de gestión educativa real, ¿no? Es toda una problemática que podemos abordar en otro momento, pero lastimosamente eso suma para que al final en el aula no Claro, se llegue a concretar realmente los objetivos de la educación. yo que la pedagogía es acompañamiento, pero yo le añadiría una palabra más, emoción, ¿no? Emoción. Cuando la persona, cuando el docente le pone las ganas, le pone la emoción, el sentimiento, convence. Los estudiantes también por ahí se pueden sensibilizar. Y hay muchas estrategias, dentro de la didáctica hay muchas estrategias. Yo te pongo, les comento como anécdota mía, qué es lo que me llamó la atención para la lectura, de repente en el caso de la literatura desde tiempos muy infantiles. Recuerdo que en esas épocas, en los mercados, yo vivía en el RIMAC, en los mercados había unos puestos enormes donde colocaban cómics, que en ese tiempo le llamaban chistes, en gran cantidad, ahí con unos cordelitos, les ponían unos ganchitos y ahí los colocaban. Y todos los niños de esta época, cuando que íbamos con nuestras mamás al mercado, uy, nos sentíamos maravillados de ver eso. Te sentabas en las banquitas que había en la mesa, colocabas, pagabas una moneda por el alquiler del cómic, terminabas de leerlo y lo devolvías. Y esos cómics tenían bastante nivel. Recuerdo que había muchos relacionados con la mitología, con la mitología griega. Algunos cómics eran relacionados con, bueno, con el mundo del oeste, ¿no? De los fantasmas, de intriga. Pero también habían históricos. Hasta ahora tengo algunos de ellos que me he ido consiguiendo después porque los originales míos se perdieron sobre la historia, los tiempos relacionados con la Segunda Guerra Mundial. Qué interesante, mira, cómo nos fascinaba eso. Entonces, el docente que siente esa emoción sabe que tiene que manejar muchas cosas, mucha didáctica. Una de ellas está vinculada de repente a este campo de los cómics. Otra puede ser con los vídeos, con los documentales, de repente con imágenes. Uy, hay muchas cosas que puede aplicarse para que los estudiantes sientan esa emoción. Claro, paulatinamente, no podemos de frente pedirle demasiado a un adolescente que no tiene esa base de lectura, ¿no? Y esto debería empezar desde primaria para que enlace muy bien con secundaria y los chicos que terminen el colegio ya tengan pues un afán por leer, ¿no? Un afán por leer y un conocimiento adquirido y una sensibilidad por el gusto por la lectura, ¿no? Así sería más o menos lo que quisiera comentarles, ¿no? Como manera de anécdota lo que he vivido en esos tiempos, ¿no? Esos tiempos de repente infantiles. Ujú. Creo que ahora desapareció todo esto. Los chicos creo que el único cómic que leen a medias, porque no he visto muchos, son aquellos japoneses que vienen, o que son más simples en cuanto al, no, al lenguaje que utilizan y van más a aspectos relacionados con la violencia y muy poco la ciencia ficción, ¿ah? Ya casi no hay ciencia ficción, más va a la ficción pura que de Bueno, repente no. ahí sí, Carlos, habría que también hacer discordar contigo, porque, o sea, ¿cuánto te vale un cómic hoy día? Para empezar, ya no son como en blanco y negro, ¿no? En papel bulky, ¿no? Como los que estás mencionando, ¿no? Que iban desde Memín hasta pasando por Tarzán y Sandokan y qué sé yo, ¿no? Hoy un cómic te vale 20 soles, Claro, 30 claro. soles, tapadura, Ese es otro factor. Ese es otro ¿no? factor. ¿No? Entonces, Tiene razón ahí. sí leen, los chicos sí leen, porque, a ver, Perú 21 puso durante la década pasada, ¿no? A disposición todos los fines de semana historias, ¿no? Cómics de superhéroes, ¿no? Lo que pasa es que no terminamos de entender que nuestra etapa de leer cosas en físico, ¿no? Que para nosotros puede ser lo máximo, o sea, yo no puedo leer un PDF, yo tengo que imprimirlo, ¿ya? Pero los chicos leen en soportes, ¿no? O sea, los chicos leen en la tableta, en la laptop, en la computadora y evidentemente en el celular, ¿no? Entonces, sí leen cosas, pero el problema es
la sobreexposición a la que ellos están, que nosotros no tuvimos, nuestra generación o la generación pre-internet no tuvo eso. Nosotros teníamos que esperar a que llegue tal o cual edición, a veces se cortaba la edición, te quedabas a medias en la historia, ya no había esto, no había lo otro, ¿no? Pero en cambio los chicos tienen con el internet tienen una sobreexposición que encuentran de todo, ¿no? Encuentran de todo. El problema es que no hay el acompañamiento a qué cosa es lo que están leyendo y por otro lado, y aquí habría que darle palo a los medios de comunicación, ¿no? O sea, los medios de comunicación no solamente, siempre pensamos que únicamente es la televisión, pero los medios de comunicación también son la prensa escrita. Entonces, habría que preguntarnos si la constitución política, esta que la quieren cambiar, la fujimorista, la que todo el mundo salió a protestar y que se vayan todos, y todo ese rollo que no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? Desde mi punto de vista, la Constitución dice bien claro, ¿no? Si la memoria no me falla, creo que es el artículo 17 que dice que los medios de comunicación están obligados a contribuir al proceso de educación y de cultura. Entonces hay que preguntarnos cuándo fue la última vez que los medios de comunicación o prensa escrita sacaron colecciones, fascículos, ¿no? Yo estoy seguro de que hasta Wilmer, que es menor que nosotros, debe haber escuchado hablar de Coco, Vicuñita y Tacachito, ¿no? Coco era el de la selva, Bicuchín era el de los Andes y Tacachito era el niño de la Amazonía, ¿no? Una manera de conocer al Perú, ¿no? Y eso venía en un suplemento, ¿no? Ya sea el Observador, del Ojo, o sea, pero había esa producción, ¿no? De material educativo, de material cultural. Pero El, eso el- ya ni había uno siquiera lo más, puedes encontrar, uno eso más ya ni antiguo, siquiera lo claro. puedes encontrar en las páginas web. No lo Porque alguien encuentro. podría decir, no, pues, o sea, comprar un periódico, hacerlo, cuesta y todo ese rollo, ¿no? Pero colgarlo en la página web del periódico no se ve. Entonces habría que exigirle a los medios de comunicación que cumplan también con el rol educador, ¿no? Ahora, tú has mencionado bastante lo de los vídeos y todo ese rollo, pero en YouTube, pucha, tú encuentras sobre la guerra con Chile un montón de opiniones. Todo el mundo puede opinar, ¿no? Te pueden narrar de la guerra con Chile de una manera muy académica, muy profesional, muy aburrida, pero también de una manera muy vulgar, muy soez, muy rudimentaria, muy ordinaria, ¿no? Entonces, habría que exigir a los canales de televisión, y yo pregunto, ¿no? Saca de la jugada del canal 7 y dime un programa cultural que tenga el canal 4 o el 9. Cultural, ¿ah? No hay, Y por pues. la Constitución están obligados a tener ese tipo de programas. Pregunta así súper fácil, ¿no? Nosotros cuando éramos niños y de pronto, uy, no íbamos al colegio un día, ¿no? Y nos dejaban viendo la televisión, tú podías ver dibujos animados, ¿ya? Que eran absurdos, que te distraían, que no te enseñaban nada, podemos decir así, ¿ya? Pero había algo, pues, que aprender, ¿no? Pero ¿qué cosa mira un niño hoy día que va al turno tarde, que lo dejan en su casa, que no tiene cable? Y todavía tienen el descaro de llamarle a sus bloques, ¿no? Espectáculos, ¿no? Eso es lo que consume hoy en día un niño o un adolescente, ¿no? No hay nada cultural, ¿no? No hay, y nadie está pidiendo que repongan pues a Palo de Maladengoitia y el concurso del millón de soles, no, sino simplemente que haya también otra oferta, que no solamente sea embrutecer a la gente con programas de cero contenido cultural, sino que también haya pues al menos un soporte, ¿no? Y eso es lo que lamentablemente no se tiene y eso genera a la larga, ¿no? Un desánimo en lo que es la lectura, porque todo se reduce a lo visual, ¿no? Al video, a la televisión, al YouTube, al TikTok, ¿no? Que ahora todo el mundo dice, no, que el profesor debe hacer clases con TikTok. Con TikTok. No, pues, o sea, tampoco podemos llegar a ese extremo, ¿no? Porque vuelvo y repito, uno de los beneficios de la lectura, que va más allá de adquirir nuevas palabras, de saber redactar mejor y todo eso, es que la lectura le da a uno la capacidad de concentrarse, ¿no? De concentrarte, de abstraerte de todo lo que está ocurriendo a tu alrededor, ¿no? Y poder enfocarte en lo que estás leyendo.
Entonces, eso es algo que a la larga nos sirve en nuestra vida. Pongo un ejemplo, ¿no? Si tú no tienes capacidad de concentrarte, entonces no vas a manejar nunca bien una bicicleta porque te van a aplastar, te van a atropellar. Lo mismo con una moto, con un automóvil. Si tú no tienes la capacidad de concentrarte, entonces no vas a hacer un buen trabajo en una computadora. ¿Por qué razón? Porque ahí tienes la ventana con el Facebook, tienes la ventana con TikTok, tienes la ventana con YouTube. Entonces, ¿cómo corriges vamos a decir, ese trastorno de distracción con la lectura? Es una forma de hacerlo, no es la única, pero es la manera en la cual desde la escuela se puede lograr obtener esa concentración que hoy en día escasea en las aulas escolares. Ciertamente. Y justo estabas comentándonos acerca de algunos, ¿no? Algunos cómics. Se me vino a la mente, me recuerdo, de aquellos que eran de los 80, el Capitán Intrépido, recordarás de repente el Super Cholo, y había una secuencia, parte de sus historias, en que viajan en el tiempo, a la época de la Primera Guerra Mundial, pero en el Perú, al gobierno de Leguía, muy interesantes en su momento, ¿no? Y se podían haber eh, seguido, ¿no? Seguido de alguna manera motivando, ¿no? Creo que es un tema bastante interesante, Wilmer, ¿no? Me parece que esto da para una nueva conversación, me parece, ¿no? Y creo que las precisiones que hemos estado comentando ahora, que hemos estado compartiendo, creo que van a servir mucho, de mucho apoyo a quienes nos ven, ¿no? Nuestros amigos de repente que nos ven, porque a veces tenemos ciertas dudas en cuanto a estos temas y por qué podríamos de repente cambiarlos, ¿no? Cambiarlos de alguna manera para mejorar, porque lo que queremos es que las nuevas generaciones tengan ese gusto por la lectura y que cuando sigan la educación superior, sobre todo, que logren pues sus propósitos, ¿no? Y que lleguen a conseguir las capacidades necesarias, ¿no? Y eso es importante a través de la lectura, porque a veces no se ve eso también. En la educación superior tampoco se ve que haya algunos estudiantes que hayan logrado esa capacidad, ¿no? ¿Ya? Sí, sí, estoy viendo unas Vamos cosas. concluyendo, ¿eh? Vamos concluyendo ya porque es Sí, muy sí, vamos interesante y más incluyendo. profundo este tema, más profundo, habría que hablar más cosas inclusive. Ujú. Así es. Bueno, yo solo sé que, disculpen la voz un poco, yo creo que sí se lee, pero depende de qué se lee, ¿no? Porque ahora hay, por ejemplo, herramientas como el Wattpad. No sé si han escuchado de Wattpad, ¿no? El Wattpad es una página web donde se dan historias de adolescentes, ¿no? Y tiene una muy buena pegada, ¿ah? O sea, los adolescentes leen, pero habría que ver qué leen, ¿no? O sea, al menos por lo que yo veo, o sea, sí, es cierto. De repente nosotros podemos decir no leen porque comparamos con lo de antes, ¿no? Con las obras literarias o con el papel. Pero en realidad lo que yo veo es que los adolescentes, o sea, sí leen porque hay toda una cuestión editorial, eh, como te digo, el Wattpad y otros elementos más en el Internet. Pero habría que ver qué es lo que leen o cómo es que, ¿Qué le ayuda a esto? ¿Qué le ayuda a desarrollar su capacidad? claro, O sea, ¿no? Por ahí porque tal vez. Bueno, ya se nos acaba el tiempo, de verdad, ya estamos ya... Es una conversación que da para más. Disculparán un poco, he estado, como ha sido, bueno, el Día de la Madre, eso, ahí, bueno, he estado participando en algunas cosas, ¿no? Me estoy recuperando un poco de este pequeño festejo que de hice esa en realidad, tarde, del festín, del festín del festín, pero igual, vespertino. festín. Pero igual, bueno, como siempre ha sido un gusto, Jorge, conversar Sí, contigo y un gusto esperamos también, Jorge. conversar contigo nuevamente en algún momento, Muchas seguir gracias, con la Jorge. charla. Y muchas gracias también por tu voluntad, por querer participar siempre en nuestro programa. No, a Muchas ustedes gracias. más bien las gracias por la invitación y en cualquier momento retomamos la conversación. Por supuesto. Por Muchas supuesto. gracias. Muchas gracias. A nuestros Bueno, amigos también. eso sería todo por Les ahora agradezco. y un gran abrazo a nuestros amigos y continuar, ¿no? Con estas charlas que, bueno, a veces no hay un poco No el hay tanta tiempo que nos continuidad por el tiempo y nuestros y amigos el comprenderán tiempo que que somos nosotros que estamos bastante ocupados a veces en nuestro trabajo, pero siempre hay un momento en que vamos a seguir
grabando estos Bueno, programas, eso sí. Ajá. entonces nos despedimos y muchas gracias amigos. Esperamos que continúen también viendo nuestros programas. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Bueno, nos vemos. Muchas Hasta luego, gracias. nos vemos, cuídense.